¿Qué es el estrés y cómo manejarlo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Luis Armando Valdés de Instituto Sanarte. Bienvenido a tu podcast Sanarte, tu espacio de sanación. Hoy quiero agradecerte por los comentarios que has puesto dentro de nuestra página, en este caso del canal de YouTube, y solicitando que habláramos acerca de este tema dentro de lo que es el Instituto Sanarte. Y bueno, te hablaré durante los próximos minutos acerca de lo que es el estrés y cómo manejarlo. Como ya es costumbre, primero te voy a mencionar algunas definiciones etimológicas o de la Real Academia. Vamos a entrar durante algunos minutos en lo complejo del tema. Y una vez que terminemos esa complejidad, te lo voy a explicar dentro de mi propia experiencia o mi propia interpretación. Así que comencemos. La Real Academia Española nos dice que el estrés es una tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos, a veces graves. Nótese aquí en su propia definición que ya están involucrando el tema emocional, principalmente, y el tema físico. Ahora hablemos del estrés y el cuerpo. El cuerpo reacciona ante el estrés al liberar hormonas. Estas hormonas hacen que su cerebro esté más alerta, causar que sus músculos se tensionen y aumentar su pulso. A corto plazo, estas reacciones son buenas porque pueden ayudarle a mejorar la situación que causa el estrés. Esa es la manera en que el cuerpo se protege a sí mismo. Cuando tienes estrés crónico, el cuerpo se mantiene alerta incluso cuando no hay peligro. Y con el tiempo, esto pone en riesgo el cuerpo, pone en riesgo la salud, incluyendo, por ejemplo, presión arterial alta, insuficiencia cardíaca, diabetes, obesidad, depresión o ansiedad, problemas con la piel, como el acné o el eczema, problemas menstruales. Y si usted ya tiene una condición de salud, digamos, afectada, el estrés crónico puede hacer que sea todavía peor. Ahora, hablemos de los signos de demasiado estrés. El estrés puede causar muchos tipos de síntomas, tanto físicos como emocionales. Algunas veces, posiblemente, no te darás cuenta que estos síntomas son ocasionados por el estrés. Y voy a citar algunos ejemplos o algunos signos de que el estrés puede estar afectando. Por ejemplo, diarrea o estreñimiento, mala memoria, dolores y achaques frecuentes, dolores de cabeza, falta de energía o concentración, problemas sexuales, cuello o mandíbula rígidos, cansancio, problemas para dormir o dormir demasiado, malestar de estómago, uso de alcohol o drogas para relajarse, pérdida o aumento de peso. Ahora hablemos de las causas. Estas son diferentes para cada persona. Usted puede tener estrés a causa de buenos desafíos y también a causa de los malos. Algunas fuentes comunes de estrés incluyen, por ejemplo, casarse o divorciarse, empezar un nuevo empleo, la muerte de un cónyuge o un familiar cercano, un despido, la jubilación, tener un bebé, problemas de dinero, mudanza, tener una enfermedad grave, problemas en el trabajo, problemas en casa. Ahora hablemos de un tema que es preventivo, es decir, consejos que podemos hacer para anticiparnos al estrés. Y le llamo preventivo porque lo requerimos hacer antes de que ocurra, no después de que ya está presente. Así que hablemos de los factores estresantes como fuentes de estrés. Algunos de estos factores son predecibles y por lo tanto pueden ser evitables. Muchas veces pueden reducir la cantidad de estrés de la vida o de su vida haciendo algunos pequeños cambios. Toma en cuenta las siguientes definiciones y consejos para reducir el estrés. Por ejemplo, evitar conflictos en su cronograma. ¿Qué quiere decir esto?
Al hacer uso de una agenda diaria, por ejemplo en el teléfono, que hoy en día pues, se puede hacer fácilmente a través del teléfono, del smartphone, o el equivalente a un calendario para llevar un seguimiento de las citas y actividades. Al hacerlo de manera consciente e inconsciente, la mente descansa, porque ya tiene un programa de actividades anotado, aterrizado en la agenda, en lugar de que esté como un pendiente en nuestra mente. Cuando programe actividades, deje tiempo suficiente para terminar una actividad antes de comenzar la siguiente. Aquí, por ejemplo, si te dedicas a la terapia, al coaching, a la consulta, te comparto un ejemplo personal. En algún momento llego a agendar una sesión, por ejemplo, de regresiones a vidas pasadas, que tiene una duración de alrededor de 2 a 3 horas y, por ejemplo, la agendo a las 10 de la mañana y he cometido el error de agendar una segunda a la 1. Y le llamo error porque cuando la primera sesión llega a extenderse porque hubo la necesidad de llevar a cabo una intervención más extensa o una diversidad de sanaciones dentro de la misma regresión, pues evidentemente se acerca la hora de la siguiente sesión o incluso requiero anticipar y enviar un mensaje ofreciendo una disculpa a la persona de la siguiente cita para que me pueda esperar. Entonces, este tipo de circunstancias tan simples son causas de estrés y se pueden evitar previamente. Se pueden evitar si nosotros comenzamos a tener un mayor orden y a estimar siempre un margen, o lo que decimos en ingeniería de software, una holgura dentro de la estimación de un proyecto. Otro ejemplo, sea consciente de sus límites. Por ejemplo, si no tiene tiempo, energía o interés, está bien negarse amablemente cuando las personas le piden que asuma alguna tarea, o bien cuando alguien te solicita algo y tú das tu palabra o te quieres comprometer, es importante que tengas claridad de tus límites. Si sabes que te va a representar un mayor esfuerzo, o que no lo vas a poder lograr, o que hay un riesgo de que falles, en este caso a tu palabra sobre esa actividad o compromiso, eso también genera mucho estrés. Entonces puedes evitarlo si comienzas a ejercer tu derecho a negarte cuando sabes que no puedes hacer algo. No te sientas culpable por decir que no. Por ejemplo, un diagnóstico de cáncer es un hecho que cambia la vida y centrarse en las cosas que más importan es de mucha sensatez. No te ofrezcas como voluntario en el trabajo para proyectos que harían que tu carga laboral sea inmanejable. Si decir que no te parece difícil, pregunte a la persona en cuestión qué podría hacer en lugar de eso. Por ejemplo, hacer una parte más pequeña de la tarea o tener más tiempo para completarla. Incluso en el tema familiar también. Cuando hay una convocatoria para una reunión, es más fácil decir que no, si no puedes, a tener que enfrentarte a todo el estrés que se genera el no cumplir con la palabra de asistencia. Otro ejemplo es pedir ayuda. También es sensato pedir ayuda, apoyo a los familiares, amigos, compañeros de trabajo. Es probable que las personas ofrezcan su apoyo, así que piense de antemano en tareas concretas para las que necesitará apoyo o en este caso ayuda. La gente se alegra de poder ayudar de una manera específica. Por ejemplo, sus familiares o amigos pueden ayudarlo a hacer compras, preparar comidas, cuidar a mascotas o recoger a sus hijos de la escuela. Y aquí voy a comenzar a hacer unas pausas. Por ejemplo, se escucha muy fácil decir pedir ayuda. Sin embargo, en algunas de las heridas del alma, por ejemplo, la herida de injusticia, la herida de humillación, en general en todas, pero en algunas en particular está más presente el impedimento a pedir apoyo, a pedir ayuda, porque le cuesta mucho trabajo a una persona que posee esta herida hacerlo. Entonces aquí vamos a comenzar a relacionar lo que son los consejos como un mecanismo preventivo para la generación de estrés, combinado con la naturaleza de una característica asociada a una herida del alma. Una de las fuentes para evitar el estrés es pedir apoyo. Sin embargo, si tú posees una herida como la de injusticia, te va a resultar muy complicado pedir apoyo. Entonces, comienza a notar que el estrés no solamente se genera por cosas de sentido común o cosas fáciles, sino que esas cosas de sentido común o fáciles que no hacemos
están relacionadas con un impedimento dentro de la asociación de las características de cada una de las heridas y que, por supuesto, como personas, todos tenemos alguna en particular de manera dominante. El siguiente punto: priorice sus tareas. Haga una lista de las cosas que hace habitualmente, como actividades laborales y tareas domésticas. Clasifique estas cosas según su importancia, teniendo en cuenta las cosas que debe hacer y las cosas que son más importantes para usted. Esto de priorizar o jerarquizar tareas es muy fácil para todas las personas que tienen, por ejemplo, la herida de traición, porque su naturaleza es ser controlador. Sin embargo, imagínate para quien tiene la herida de humillación, en donde le cuesta mucho trabajo hacerse cargo de sí mismo o manifestar amor propio, y entonces el jerarquizar tareas se convierte en un acto que genera caos y conflicto, porque por naturaleza una persona con herida de humillación se hace cargo de los demás para no hacerse cargo de sí mismo. Es decir, en la jerarquía de tareas o prioridades pone primero el apoyar a otros antes que completarse a sí mismo con sus propias actividades o responsabilidades. Y antes de continuar, en una de las que ya te comenté acerca de ser consciente de los límites, imagínate una persona con herida de abandono que, con tal de que no se quede solo, es capaz de ponerse de tapete hacia con otras personas. Es decir, es capaz de soportar maltrato de otras personas hacia él mismo o hacia ella misma. Entonces, el ser consciente de los límites o el decir que no es una circunstancia, una actividad que le va a costar mucho trabajo. Entonces, nota, con todo esto que te platico, nota cómo las actividades que nos proponen la medicina, la psicología, como tareas simples para evitar el estrés, suenan y se escuchan extremadamente sencillas. Pero ¿por qué no son sencillas? Porque según tu herida, cada una de esas actividades pues te va a representar una polarización, es decir, una especie como de desafío para poderlo llevar a cabo. Y ahorita voy a hacer una explicación más a fondo todavía. El estrés, en pocas palabras, no es otra cosa más que un proceso dentro de nuestro organismo que empieza en lo psicológico y se somatiza a lo físico. Y este proceso tiene como objetivo crear un mecanismo de protección, crear un mecanismo de defensa. El estrés es un mecanismo automático, reactivo, consciente e inconsciente, que nuestra psicología genera de manera inmediata para protegerse ante una situación, ya sea tanto positiva como negativa. Hablábamos, por ejemplo, en el caso de casarse, pues hay una euforia, hay una emoción de alegría, hay una emoción de felicidad, y eso genera despertar un sentido de alerta para que el cuerpo esté más atento y esté listo para lo que viene. O el caso contrario, el divorcio, y entonces genera un sentido de alerta y de tensión a nivel organismo para llevar a cabo, para poder enfrentar esta circunstancia del divorcio. Por lo tanto, el estrés es generado cuando existe un desafío, ya sea positivo o negativo, como el ejemplo que acabo de citar. Entonces, cuando el estrés es efímero, se le denomina estrés agudo, que quiere decir que es hasta sano porque te ayuda y te protege para llevar a cabo o atravesar un evento, una circunstancia en el corto tiempo. Lo malo comienza cuando el estrés se detona de manera crónica, es decir, que permanece en ti, ya no solo de forma temporal, sino que se estaciona, se hospeda dentro de tu mente y tu organismo y entonces comienza a crear problemas de salud. Y si a eso le agregamos que ya tenías problemas, pues el estrés todavía los potencia o los intensifica aún más. Y regresando a los consejos de manera preventiva para buscar la manera de evitar el estrés, si ese consejo simple, como el, por ejemplo, pedir ayuda, es una actividad simple, pero si tú tienes la idea de injusticia, se convierte se transforma más bien de una actividad simple a una actividad compleja, difícil, desafiante. Entonces, si hablamos de que el causante del estrés es un desafío, positivo o negativo, y que una de las actividades o herramientas para solventarlo es pedir apoyo, pedir ayuda, pero tú tienes la herida de injusticia y el pedir ayuda es un desafío para ti, entonces en lugar de usar la herramienta para poder evitar este dolor o para poder mitigar este nivel de estrés,
la herramienta misma te genera más estrés. ¿Sí me sigues? Nota cómo es importante distinguir las herramientas para el manejo del estrés y aparte conocerte, es decir, el autoconocimiento. A estas alturas tú ya requieres tener bien claro cuál es tu herida dominante, hablando de las heridas del alma, porque las heridas del alma y cada una de sus características te va a llevar a la toma de decisiones en tu vida, te va a llevar a la activación de miedos, te va a llevar al impulso de amor para todo lo que quieres lograr. De tal manera que las heridas del alma es un pivote muy importante en nuestra vida en términos de autoconocimiento. Pues bien, sigamos con otras tantas más. Por ejemplo, divida las tareas en pasos más pequeños. A veces las tareas grandes se pueden realizar en pasos más pequeños. Este proceso puede hacer que sea más fácil manejar problemas aparentemente abrumadores. Por ejemplo, en lugar de pasar una tarde limpiando toda tu casa, dedícate a 1 o 2 habitaciones por día. Otro ejemplo de esto, y muy común, las deudas. Imagínate que tú tienes una deuda que asciende a 1,000,000 de pesos. Si todos los días piensas en que debes 1,000,000 de pesos, te va a crear un estrés abrumador porque estás viendo un problema del tamaño de 1,000,000 de pesos. Y ese estrés que se genera para cubrirte y protegerte al nivel de 1,000,000 de pesos. En cambio, si tú comienzas a dividir ese millón de deuda en objetivos más pequeños, imagínate que puedes decir, bueno, debo 1,000,000. Según mi capacidad, solo por poner un ejemplo, voy a pagar 20,000 cada mes. O voy a pagar 50,000 cada mes. O voy a pagar 100,000 cada mes. Esto lo determina cada uno en función de sus posibilidades y de sus circunstancias. Por lo tanto, si hablamos de que son 10,000 por mes, siguiendo este ejemplo, esos 10,000 al mes tú lo puedes dividir todavía en 4 semanas. Y son 2,500 a la semana. Y luego cada semana puedes dividir esos 2,500 en días. Y entonces toda tu energía, toda tu atención, todo tu enfoque va a estar en 2,500 por semana. Entonces el nivel de estrés para hacerle frente a la creación de 2,500 o a la generación de 2,500 pesos es muchísimo menor que el nivel de estrés de despertar, pasar tu día pensando y no poder irte a dormir pensando que hay que pagar 1,000,000. En lugar de eso, puedes concentrarte en pagar 2,500 por semana. En otras palabras, dividir va a reducir por mucho tus niveles de estrés. Ahora, concentra tus esfuerzos en las cosas que puedes controlar. Esto incluso lo dice la espiritualidad, lo dicen algunas oraciones. Un factor estresante puede ser algo que no puede cambiar ni controlar, aún con la mejor planificación. El tráfico es un ejemplo. Las personas que pueden ser flexibles mantienen un nivel bajo de estrés. A veces, el único aspecto de un problema que puede controlar es cómo reaccionas a él. Y evidentemente esto no lo controlas. Si les sirve de ayuda, piénsalo como un modo de ahorrar energía que podría gastar en cosas más importantes para usted. Les voy a poner un ejemplo. Durante muchos años viví en la Ciudad de México, que algunos de ustedes seguramente la conocen. Yo trabajaba en oficinas en lugares como Santa Fe, como Polanco, como Insurgente Sur, para que todos aquellos que conozcan estos lugares, Reforma. Y acostumbraba todas las mañanas ir a mi trabajo, a veces en auto, a veces la mayoría de las veces en transporte público, porque resulta ser que es muy estresante, muy abrumador ir en medio de una gran cantidad de gente. En el caso de un auto, pues a vuelta de rueda en el tráfico, y en el caso del transporte público, jugando prácticamente una guerrilla, una batalla todos los días para subirte al metro o a los camioncitos o a los taxis de la muerte, como les llamábamos. Porque es todo un desafío, es como si fuera una selva, como si fuera una especie de mundo salvaje. Y no estoy juzgando a la gente, sino es el nivel y el ritmo de estrés y presión para llegar temprano a sus trabajos. Entonces, durante este tiempo en el que estuve viviendo allá, pude notar que cuando yo iba al trabajo, imaginemos que en promedio era 1 hora y media de ida y 1 hora y media de regreso, pues iba luchando, iba lidiando con todo esto en mi cabeza y llegaba súper tenso, súper estresado. Y cuando me di cuenta de esto, que afortunadamente fue rápido,
comencé a buscar un mecanismo creativamente para poder evitar este nivel de estrés. Y entonces comencé a descargar, a comprar audiolibros que traía todo el tiempo en mi teléfono, incluso en los tiempos en que el iPod estuvo de moda, por ahí del 2006. Y entonces yo ponía mi iPod, ponía mis audífonos, me salía de la casa o el departamento en donde estuviera viviendo, camino al trabajo y estaba yo en el momento que cruzaba la puerta pensando en que la próxima hora y media, 2 horas de camino, ya no sería una batalla, ya no sería un campo de concentración donde vamos a ir a la guerra, sino iba a ser un trayecto placentero, porque incluso entre más tardara, más aprendía. Yo me la pasaba escuchando mis audiolibros de camino al trabajo y yo iba en total placer, en total plenitud, aprendiendo y escuchando acerca de diversos temas. Y esto se traduce a que pasé de generar estrés durante 1 hora y media promedio en la mañana, 1 hora y media en la tarde, son 3 horas al día, por 5 días, 15 horas. Pasé de generar, o más bien de transformar 15 horas de estrés a 15 horas de capacitación. Y por lo tanto, esa fue una manera maravillosa, aunque los empujones, el olor, todo lo demás era lo mismo, en mis oídos, que es uno de los sentidos que yo más disfruto, el tema auditivo, ya no iba en el bullicio, iba inmerso en la capacitación. Y entonces yo llegaba totalmente relajado porque transformé algo que era inevitable para mí durante muchos años en algo totalmente placentero como ir aprendiendo en el camino. Entonces, esta es una manera en la que tú puedes empezar a transformar ciertas actividades de tu día a día. Hablemos de una última. Obtenga ayuda para problemas financieros. Hable con un trabajador social de oncología o con un asesor financiero que conozca las cuestiones económicas y de seguro médico relacionado con una serie de actividades. Bueno, en este último punto en particular, yo lo que quiero decirte es lo siguiente. La voluntad, ya hemos hablado de ella. Mucha gente lo considera como lo más simple o lo de sentido común, y sin embargo es lo más complejo porque la voluntad tiene implícito la toma de decisiones y la toma de decisiones tiene implícita toda la información que tenemos almacenada, y especialmente cuando hablamos de psicología es la información de las heridas o de los eventos traumáticos de nuestra vida o de otras vidas pasadas. De tal manera que eso que nos dicen simple, incluso un asesor financiero, que en algunos años de mi vida yo estuve asesorando en finanzas personales a mucha gente, yo decía, pero es tan simple, son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Pero yo dejé de hacer eso porque comencé a notar que el problema no son las matemáticas. La gente es inteligente, incluso si su cerebro no es tan brillante, pueden usar una calculadora y obtienen el resultado. La gente es inteligente por naturaleza. Lo más complejo no es por qué no haces las sumas de tus ingresos menos tus gastos, sino entender por qué gastas de la manera en que gastas, o entender los miedos de por qué no generas el ingreso que requieres generar. Y eso ya no es inteligencia financiera, que es muy importante. Eso es inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es muy ambigua, es muy compleja, pero en mi propia experiencia yo lo voy a traducir a la capacidad que tenemos para tomar decisiones bajo un estado neutro. Porque cuando reaccionamos ante un estímulo externo a nosotros de manera negativa, quiere decir que traemos ahí algo cargando que duele. Y entonces no vamos a poder decidir con una calma o con un nivel neutro, sino que vamos a decidir influenciados por algo que está doliendo, en este caso el miedo, o influenciados desde la euforia, cuando nos emocionamos de más y tomamos decisiones precipitadas, porque lo estamos accionando desde el amor, y no es malo. Yo veo más malo tomar una decisión desde el miedo que tomarla desde el amor. Yo muchas veces he tomado decisiones desde el amor, emocionado, eufórico, y luego he terminado pagando los precios de haber tomado una decisión que no fue tan asertiva. Sin embargo, me arrepiento más
de las decisiones que no tomé por miedo que de las decisiones que tomé por amor. Pero bueno, eso va a ser motivo para otro podcast. Ahora, vamos a hablar de lo correctivo. Ya no de lo preventivo, sino lo correctivo. Estrategias para manejar el estrés. Aunque puede intentar reducir la cantidad de factores estresantes en su vida, es decir, lo preventivo, no puede evitar el estrés por completo, es decir, cuando ya se manifiesta y se hace presente en nuestro organismo. Sin embargo, las estrategias para manejar el estrés pueden ayudarlo a sentirse más relajado, es decir, a mitigar el dolor, y menos ansioso, es decir, a disolver esos niveles de estrés. Así que vamos a hablar de algunos consejos para poder hacerlo. Número 1. Haga ejercicio con frecuencia. El ejercicio moderado, como caminar 30 minutos, varias veces por semana, puede ayudar a reducir el estrés, sobre todo cuando ya está presente el estrés. Número 2. Pase tiempo al aire libre. Si es posible, de un paseo al aire libre en un parque o en otro entorno natural. La luz solar, el aire fresco y los sonidos de la naturaleza pueden ayudar a mejorar el día de una persona. Número 3. Actividades sociales. Tómese tiempo para socializar con familiares o amigos, ya que es una buena manera de reducir el estrés. Número 4. Aliméntese bien. Mantener una dieta saludable y descansar lo suficiente le dará más energía para lidiar con los factores estresantes del día a día. Número 4. Duerma bien. La vida es ajetreada y algunas personas pueden pensar que dormir es ser indulgente, pero el sueño es esencial para que el cuerpo se mantenga saludable y se cure. Intente dormir 7 horas cada día como mínimo. Siguiente. Únase a un grupo de apoyo. Los grupos de apoyo ofrecen la oportunidad de hablar de sus sentimientos y miedos con otras personas que comparten y comprenden sus sentimientos y experiencias. También puede hablar con un amigo de confianza, un terapeuta, un trabajador social. Obtenga más información sobre los grupos de apoyo. Este en particular es mi favorito porque todo trauma emocional se generó por un evento o circunstancia de dolor en la que interpretamos las circunstancias mismas como dolor o que dolió la interpretación. Y en ese evento traumático, voy a poner un ejemplo para que sea más claro. Imagina que tienes 3 años y que por primera vez en la vida eres observador, presencias un conflicto entre mamá y papá, por primera vez en la vida, cuando tienes 3 años. Entonces ellos gritan por sus indiferencias, evidentemente por su inmadurez y su propia estupidez, que como seres humanos todos poseemos, y en ese momento gritan, y la mayor estupidez en sí no es el conflicto por el que estén gritando o el desacuerdo que estén confrontando, sino el hacerlo frente al niño o la niña. De tal forma que tú a los 3 años, al observar esa escena, en esa mente inocente, en esa mente sana de un niño de 3 años, mayoritariamente hablando, porque también hay casos de niños ya lastimados a esa edad. El presenciar ese evento te produce mucho dolor. Lo interpretas incluso en el extremo de que tú eres la razón de ese conflicto, de esa pelea. Que no tiene nada que ver contigo, pero como niño, y sobre todo dependiendo de la herida que traigas, llegas a interpretarlo de esa manera. Entonces, ese evento que produce dolor se asocia, se arraiga en tu cuerpo, y a propósito del tema de hoy, genera estrés. Es decir, el estrés naturalmente es un sentido de alerta, es un mecanismo de protección que se activa para que no seas tan vulnerable frente a la escena que estás observando, un conflicto entre papá y mamá. Es decir, efímero o de manera efímera te protege el estrés de que presencies o que vivencies más dolor frente a lo que estás observando. Sin embargo, esas emociones, usualmente lo que ocurre de manera instintiva cuando se es pequeño o cuando se es inocente, es que en lugar de manifestarlas, es decir, de usar nuestra voz y decirle, por ejemplo, a papá o mamá lo que quieres decirle con respecto del conflicto o la confrontación que están teniendo, normalmente la persona o el niño o la niña se quedan callados. Y en ese acto de quedarse callado, hay una emoción que se está tragando. Hay una emoción que puede ser de miedo, de coraje, de tristeza, que en lugar de manifestarla, se la come. Es decir, la reprime, la implosiona, se la lleva hacia adentro de su ser.
Y entonces esa emoción se queda incompleta porque no la dejó ser. Y toda emoción que no se deja ser se queda en nuestro organismo de manera crónica y va generando carga emocional negativa. Es decir, posterior a ese evento, cada que haya una circunstancia similar, nosotros vamos a activar en automático ese dolor que un día no logramos completar. Y dentro de los procesos de coaching y terapéuticos, mucho de la sanación o muchas de las técnicas de sanación tienen como propósito que completemos esa emoción, reavivar o revivir ese evento, circunstancia raíz que muchas veces ni se acuerdan las personas que lo tienen en su mente cargando. Y al revivirlo, lo pueden volver a vivenciar. Y el volverlo a vivenciar y soltar, es decir, una catarsis de llanto, de ira, de tristeza, es muy liberador, totalmente liberador, porque se está completando algo que se había quedado incompleto. De tal forma que, regresando al tema del estrés, y en este punto de buscar grupos de apoyo, es muy sanador tener a alguien con quien compartir o estar en un grupo en el que eventualmente puedas compartir tus propios miedos, tus propias emociones atrapadas, o bien tener un coach, tener un terapeuta con el que de manera profesional tú logres completar todo esto. O bien, uno de mis favoritos, y que es a lo que nos dedicamos en Instituto Sanarte, los formatos de talleres, entrenamientos, diplomados, etcétera, etcétera. Porque dentro de esos talleres, entrenamientos, diplomados, tú vas a tener la oportunidad, eventualmente, no solo de hablar y completarte, sino de estar escuchando una gran cantidad de experiencia y de historias de compañeros, de participantes. Y es a donde yo le llamo el trabajo a nivel 2. A nivel 1 es cuando tú compartes. A nivel 2 es cuando tú ves o observas a un compañero reviviendo esa emoción, esa catarsis, compartiendo un testimonio, y tú logras proyectar algo de tu propia vida. Y a través del trabajo del compañero, aunque tú no estés usando tu voz, internamente al proyectarte estás completando, estás sanando. Y número 3, cuando no te genera ningún tipo de empatía y no hay nada de relación entre lo que el compañero comparte y lo que tú tienes en tu mente o arraigado, el nivel 3 es que te conviertas en una escucha comprometida, que tengas la capacidad de brindar tu tiempo, tu espacio, tu amor al servicio de que otros se completen, al servicio de que otros logren esa sanación. Y esto te lo digo porque es muy común ver en las salas que de repente está alguien insistiendo mucho en tomar la palabra, se la brindamos como a todos, y evidentemente no a todos porque no nos da el tiempo. Y cuando esta persona ya se pasó media hora hablando y compartiendo y haciendo catarsis, eventualmente vemos que en cuanto termina se desconecta. Y entonces ahí es una persona que le falta muchísimo camino por recorrer para pasar de tomador a dador. Porque tomador es cuando nada más tomas, pero dador es cuando entregas, cuando te brindas, cuando das. Entonces cuando alguien viene y toma lo que quiere para sí mismo, pero una vez que terminó aparentemente su trabajo, se desconecta de la sala, lo que está generando es que no me importan los demás. Solamente me importo yo, vengo a trabajar yo y no me importa escuchar a nadie. Entonces eso es el claro indicio de un tomador. Y este tema de tomador y dador, bueno, también es causa y motivo de otro podcast. Así que bueno, para no hacerlo más largo, vámonos a lo que sigue. Programe momentos diarios de relajación. Tómate un descanso, tómate una meditación, realiza alguna actividad, por ejemplo el yoga, que es maravilloso para todos los que están en el reto de yoga, leer un libro, cuidar algún jardín, bañar a tus perros, escuchar música, pasear con los niños, ir a un restaurante con la familia, etcétera, etcétera. Haz cosas que te gusten. Come en tu restaurante preferido, ve algún programa de televisión mesuradamente, que te guste. La risa reduce, por supuesto, el estrés
y es maravillosa. Decían unos amigos, bueno, no amigos, pero unos conocidos comediantes, actores de teatro, decían, una sonrisa es un minuto más de vida. Y bueno, hasta aquí vamos a concluir con este podcast que ya se extendió, se está convirtiendo en taller. Y quiero agradecerte por haber propuesto este tema del estrés y del manejo del estrés. Aunque la información no es de mi total dominio, lo que hice fue tomar una base de lo que es información ya de estudio científicamente propuesta por organizaciones o institutos y darle mi propia interpretación y tratar de buscar que sea ameno para todos ustedes, en el sentido de no entrar tanto en tecnicismos o en términos complejos, y de esta forma podamos crear valor para todos. Pues bien, gracias por escucharme, nos vemos, nos escuchamos en la siguiente entrega.